Amigos, buenas noches. ¿Cómo se encuentran? Muchas gracias por estar con nosotros, por acompañarnos en otro de nuestros diálogos sin cubrebocas, organizado por el colectivo Tierra de Necios. Agradecemos que se den el tiempo para estar en estas charlas, en estos diálogos que buscan ofrecerles información de interés. Yo soy María Elena Matadamas, para quien no me conozca, soy periodista cultural y les doy a todos la cordial bienvenida. Estamos a punto de que concluya el mes de noviembre, mes del patrimonio, y hoy vamos a dar un giro a nuestras conversaciones. Vamos a hacer un enlace a la ciudad de Guadalajara y tendremos no uno, sino 3 invitados. Hoy queremos ofrecerles el perfil de una escuela que cumple 20 años preparando a nuevos restauradores de bienes culturales. Y por lo tanto, ofreceremos también el perfil de esta profesión, una profesión que creo es muy escasamente conocida, pese a que tiene que ver con mucho de lo que vemos y disfrutamos y que ha sido localizado en zonas arqueológicas o bien en todos estos bienes que resguardan los museos, en las colecciones públicas y privadas de arte, en acervos documentales y bibliográficos de las bibliotecas, pero también de estos acervos que están en las iglesias y templos de todo nuestro país. Me estoy refiriendo, como les decía, a la profesión del restaurador conservador del patrimonio cultural. Y me refiero a esta institución académica, que es la segunda, ECRO, le vamos a llamar ECRO, y es la segunda en importancia después de la INCRIM, que se formó hace 52 años. Y bueno, pues vamos a hacer este enlace con nuestros 3 invitados y quiero darles la bienvenida. ¿Qué tal? Buenas noches. Les doy la bienvenida a Adriana Cruz Lara Silva. Ella es directora de la Escuela de Conservación y Restauración de Occidente, ECRO. Así nos vamos a estar refiriendo a ella. Bienvenida, Adriana. Muchas gracias, buenas noches. A José Álvaro Zárate Ramírez, él es director académico de ECRO. Buenas noches, gracias por la invitación, María. Y también, bueno, Álvaro también es responsable del taller de restauración de escultura policromada. Isabel Villaseñor, bienvenida. Ella forma parte de la plantilla docente de la ECRO. Por ahí hay un rebote, no sé si alguien, si podamos modular el sonido, porque hay un rebote que está viciando un poco la conversación. Bueno, voy a hacer un breve resumen para todos aquellos que nos acompañan, para que sepan con quién va a ser la conversación del día de hoy. Adriana Cruz Lara Silva, ella es licenciada en Conservación y Restauración de Bienes Muebles por la Escuela Nacional Restauración y Museografía. Ya me refería a ella anteriormente como INCRIM. Esa fue la primera escuela que marcó la profesionalización de la restauración en México. Adriana es maestra y doctora en Historia de Arte por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Su tesis, El nacionalismo como eje interpretativo del objeto prehispánico, la restauración de 3 urnas zapotecas durante los siglos XIX y XX, fue acreedor al premio Ina Paul Koremans a la mejor tesis de maestría, la cual fue publicada en 2011. Se desempeñó como editora en jefe de la revista internacional Intervención, fue directora académica de la ECRO,
antes de ser directora de la escuela. Ha elaborado diversos guiones curatoriales para exposiciones. Menciono dos: de Sevilla a Guadalajara, la serie pictórica de la vida de San Francisco de Asís, y El lenguaje del pincel, pintura novohispana del siglo XVII. Isabel Villaseñor Alonso es licenciada en Restauración de Bienes Muebles por la INCRIM, maestra y doctora en Arqueología por la Universidad de Londres y diplomada en Derechos Humanos y Democracia por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo. Ha sido galardonada con premios y menciones honoríficas por sus tesis de grado en los premios del INA y ha publicado sus investigaciones en formato de libros y artículos en revistas especializadas. Ha sido acreedora de estímulos CONACYT, tanto para sus estudios de posgrado como para proyectos institucionales de infraestructura. Fue subdirectora de investigación en la Coordinación Nacional de Conservación del INA. Es también emprendedora y actualmente forma parte de la plantilla docente de la Escuela de Conservación y Restauración de Occidente. José Álvaro Zárate Ramírez es licenciado en Restauración de Bienes Muebles por la Escuela de Conservación y Restauración de Occidente, ECRO, y actualmente estudia la maestría en Historia de México en la Universidad de Guadalajara. Ha sido profesor de tiempo completo de ECRO, responsable del taller de restauración de escultura policromada y actualmente es director académico de ECRO. Ha dirigido diversos proyectos de restauración de escultura policromada y retablos novohispanos. Entre sus intereses de investigación también se encuentra la aplicación de estudios radiológicos a bienes culturales. Bienvenidos nuevamente, muchas gracias por aceptar esta invitación de Tierra de Necios. Y bueno, un poco para abrir la conversación, bueno, antes que nada quisiera proponerles una dinámica. Yo voy a estar haciendo preguntas y ¿qué les parece que conteste? Digamos, está abierto a que conteste el que lo desee, ¿sí? Bueno, decía, para abrir conversación, les preguntaría, ¿qué hace un restaurador? ¿Cuál es el papel social que cumple la restauración? Adriana. Bueno, un restaurador, qué curioso, estuvimos dialogando de eso. Bueno, un restaurador es un profesional que se dedica al estudio y conservación de, en nuestro caso, de bienes culturales muebles, como pintura, escultura, cerámica, metales, textiles, es decir, bienes que de alguna manera pueden ser transportables, o también asociados a la arquitectura, como la pintura mural y el retablo. Y nos dedicamos a investigar todos los datos que sean posibles para entender tanto la historia del objeto como su contexto actual y también desde el punto de vista del estado de conservación del objeto. Llevamos a cabo algunos análisis para entender también su dimensión material, de manera que construimos toda una propuesta de intervención, de restauración, de manera que el objeto o bien cultural siga formando parte de la vida de la comunidad a la que pertenece, ¿no? Por lo que dices, es un profesionista que requiere de muchos conocimientos y de una preparación en muchos ámbitos, en muchas disciplinas. Álvaro, ¿cómo se forma un restaurador? ¿Qué tiene que aprender? ¿Y cuáles son las herramientas básicas para poder hacer su trabajo?
Bien, gracias María Elena por el espacio nuevamente. Y sí, bueno, comentar que, como bien lo dijiste, la restauración es probablemente una disciplina poco conocida y entre el imaginario social que consideramos o que a veces creemos que la sociedad tiene del restaurador como un enterado del arte que se dedica solamente en su taller a aplicar una serie de recetas, contrariamente a esa idea quizá romántica o quizá tradicional del restaurador, es un profesional que utiliza herramientas de distintas disciplinas, de las ciencias naturales, pero también de las ciencias sociales, para poder hacer un abordaje que nosotros consideramos debe ser integral. O sea, no podemos abocarnos solamente a hacer una ejecución de una restauración que considere únicamente el aspecto material de los bienes culturales. O sea, también restauramos pensando en las personas que disfrutan esos objetos, las fiestas en las que conviven, cuando, por ejemplo, cuando se trata de objetos religiosos o se trata de un objeto de museo, necesitamos entender de dónde proviene y allegar pues también información del aspecto material. En este sentido, la carrera de restauración de bienes muebles en México es una licenciatura intensiva, es una licenciatura amplia que dura 5 años, dura 10 semestres, quizá distinto también a la tendencia en otras disciplinas a hacer carreras cortas, rápidas. Aquí es una carrera que, al menos en la actualidad, en las instituciones que se imparte aquí en México, tiene una duración de 9 a 10 semestres. Y bueno, hay materias que abordan el tema de restauración de distintos materiales, pero también las licenciaturas se componen de un eje científico. Hablando de ciencias naturales, tenemos una serie de materias de química aplicada a los materiales, tenemos materias de historia, el abordaje es historia del patrimonio cultural propiamente, que es muy cercano a historia del arte, pero también tiene que ver con historia social del arte, ¿sí? Entonces tenemos un abordaje desde esa perspectiva y bueno, también una serie de materias de conservación preventiva, etcétera, ¿no? Precisamente ahora en el coloquio estamos haciendo una revisión de cuáles son todos estos conocimientos que tiene que llevar el restaurador, al menos al terminar su formación de licenciatura, ¿no? Igual para cerrar un poquito nada más, buscamos que sea un abordaje integral, consideramos que tiene que ser, tener un bagaje intelectual y de conocimientos amplio, que le permita dialogar con distintos actores y distintas disciplinas. Antes de entrar más de lleno a ECRO, cómo funciona, a sus alumnos, a sus profesores, me gustaría irme a sus orígenes. Entre ENCRIM y ECRO hay 32 años de lapso o de diferencia. ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que detonó la creación de ECRO? Bueno, me voy a permitir decirlo brevemente también para darle espacio a mi colega Isabel Villaseñor. Muy bien. Bueno, la creación de la ECRO tiene básicamente que ver con una intención de descentralizar la enseñanza de la restauración. Efectivamente, la INCRIM por muchísimos años fue la única escuela de restauración en México y su capacidad para formar a los recursos humanos que van a atender el patrimonio cultural, pues no era suficiente. Asimismo, las necesidades de conservación de los bienes culturales en los distintos estados de la República, pues requería de una atención más directa, más inmediata y también que pudiera tener un sesgo regional.
De ahí que hace 20 años, en el año 2000, con apoyo de la iniciativa privada, digamos, particularmente el Consejo Nacional Adopte una Obra de Arte, lleva la iniciativa de hacer una nueva escuela de restauración ante las autoridades del gobierno de Jalisco y el gobierno federal, y se firma un convenio para la operación y la creación de la escuela, ubicándola en la ciudad de Guadalajara también como un centro importante regional, donde podrían también formarse restauradores, no solamente para Jalisco, sino para todos los estados de la República. Pero crear una escuela no es tan sencillo. ¿Contaron con mecenas o cómo le hicieron? Porque además una escuela de restauración requiere de equipos especiales, ¿no? De aparatos, de tecnología. Si nos pueden abundar un poco más, ¿cómo se fue construyendo, por decirlo de alguna manera, esta escuela? Isabel, ¿no quieres? Hola, ¿qué tal? Hola, buenas noches. Por la invitación. Y quizás yo no soy la más indicada para hablar sobre la historia de la ECRO. Adriana y Álvaro vivieron esos primeros años y la gestación de la ECRO, pero sí, definitivamente requirió mucho esfuerzo de gestión. Hubo personas pues, que trabajaron mucho para dar origen a esta escuela, entre ellas pues, el arquitecto Alejandro Canales, y hubo mucho apoyo también por parte del INAH, el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Entonces, bueno, de ahí también, no sé si Álvaro o Adriana quisieran también agregar más información al respecto. Sí, bueno, es una escuela hermana de la INCRIM. ¿Tienen el mismo plan de estudios, Álvaro? ¿O cuál es la diferencia entre una y otra? En su inicio, la ECRO contaba con un plan de estudios que era el mismo que llevaba la ENCRIM en ese momento. De hecho, una buena parte de la primera planta docente que tuvo la ECRO eran egresados y profesores también de la ENCRIM. Entonces, sí es un proyecto que surge en Jalisco, apoyado por el gobierno del estado, apoyado también por la iniciativa privada, por el Centro de Restauración, el Patronato del Centro de Restauración, y obviamente por el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Entonces, este esfuerzo conjunto es el que permite desarrollar la escuela que, como tú bien dices, además de un espacio, de espacios adaptados para ello, requiere infraestructura, pero sobre todo, y creo que esto es muy importante, requiere de una planta docente sólida, una planta docente experimentada. Y quizá uno de los retos más grandes es poder consolidar esta planta docente, y bueno, sería en esos términos, ¿no? Pasados los años, sigue teniendo como este mismo marco en el que es una escuela financiada tanto en lo estatal como en lo federal, o sea, tiene recursos de ambas entidades y bueno, sería básicamente eso. Uh-huh. Pero han tenido el apoyo de fundaciones internacionales. Sí, por supuesto. Hemos tenido aliados importantes como la Fundación Jenkins, que ha sido una donataria y amiga de la ECRO desde su fundación. En 3 ocasiones hemos recibido importantes donativos y el apoyo, el respaldo de esta fundación. ¿Sí? Y bueno, tenemos también aliados académicos en México y en otros países del mundo, ¿no? Instituciones pares, otras escuelas de restauración con quien hemos trabajado a lo largo de los años. Por ejemplo, aquí en México, uno de nuestros aliados estratégicos es el Laboratorio de Diagnóstico del Patrimonio del Colegio de Michoacán, con quien hemos trabajado muy intensamente en términos académicos
y hemos hecho una alianza en términos de poder nosotros acceder, pues no solamente a sus equipos, sino al personal altamente calificado que ellos tienen y bueno, ellos también han participado con nosotros dando asesorías a los proyectos y bueno, también capacitando a algunos de nuestros estudiantes y profesores. Entonces, sí, bueno, ha sido una suerte de alianzas académicas las que también han permitido a la escuela desarrollarse en estos años, ¿no? Uh-huh. Adriana, en estos 20 años, si yo te pidiera que me dijeras cuáles son los 3 momentos más importantes en la historia de ECRO, ¿cuáles elegirías y por qué? Bueno, efectivamente, su momento de creación, que fue un momento muy afortunado, donde convergieron todas estas voluntades para diversificar la enseñanza de la restauración en México. Ese fue un gran momento porque también tuvimos la gran oportunidad de armar la planta docente de cero. Empezamos a traer y a invitar profesores a colaborar con nosotros, de la propia INCRIM, por supuesto, varios de nosotros éramos egresados del INCRIM y vinieron varios de ellos a atender a varios de los talleres como cerámica, pintura mural, pintura de caballete, pero también contamos en aquellos momentos con colaboradores internacionales, teníamos profesores de Cuba, de España, de Argentina, de Chile. Entonces ese primer momento fue muy bonito porque éramos nuevos, teníamos toda la energía, todas las ganas, nos íbamos a comer el mundo completito. Y hubo un gran compromiso en esos años por sacar adelante a la escuela, formamos los talleres. Bueno, llegó la primera generación, que precisamente es la generación de la que forma parte Álvaro Zárate. Y bueno, junto con estas primeras generaciones, pues le fuimos dando un carácter propio a la escuela. Teníamos el plan de estudios, efectivamente, del ENCRIM, pero empezamos a matizarlo, a hacerlo propio, a darle un giro hacia lo regional y a hacer otras búsquedas. Y creo que poco a poco se le fue dando un carácter propio a la escuela. Pues otros momentos importantes de la escuela, pues son muchos. Bueno, a reserva de que Isabel lo diga con mayor amplitud, para mí hay un momento importante que es muy reciente, apenas del año pasado, fue que logramos acceder a una convocatoria de infraestructura de CONACYT y pues ganamos un monto de 4,5 millones de pesos para adquirir equipo científico de primera línea, y esto fue, creo que, un momento muy importante para la escuela, para su equipamiento y para empezar a conformar líneas de investigación que nos pudieran pues enfocar de manera más formal hacia esta investigación. Isabel Villaseñor, ella de hecho fue la coordinadora de este proyecto, y que ella, bueno, puede hacer énfasis en esto, pero creo que sí fue un gran momento de la escuela. Isabel. Sí, efectivamente, yo creo que fue un muy buen momento para la escuela, pero también pues, es el resultado de todo un proceso de maduración de la escuela y de la plantilla docente, ¿no? Y obviamente con todo el equipo de los maestros, todo el apoyo por parte de la dirección general y de la dirección académica, pues hicimos este proyecto de infraestructura ante CONACYT, que vale la pena mencionar que estuvo muy, muy competido. Literalmente hubo miles de aplicaciones y seleccionaron a poco más de 100. Entonces, realmente
pues sí fue algo como muy a destacar en la ECRO, ese reconocimiento que tuvimos por parte de CONACYT, y bueno, y logramos ejercer todo el estímulo que fueron prácticamente 4,5 millones de pesos en equipo analítico, sobre todo, que va a servir, bueno, para la caracterización de bienes culturales. Sobre todo son equipos que no son destructivos, que nos permiten estudiar a los bienes sin causarles ningún daño, o sea, no tenemos que tomar muestra. Son portátiles, entonces los podemos llevar a campo, al museo, y pues también esperemos nos van a permitir hacer más colaboraciones con otras instituciones, con otros investigadores, etcétera, ¿no? Ahorita, bueno, ya los equipos están puestos a punto, ¿no? Ya están calibrados, ya están pues echados a andar, pero pues recibimos los equipos justo a principio de año y se vino la contingencia, entonces la verdad es que todos tenemos ya mucha ilusión por empezar a usarlos, pero bueno, ya están listos para usarlos. Esta es una escuela teórico-práctica y la práctica, tengo entendido, incluye trabajos de restauración en Guadalajara o en la zona. Si me pueden hablar un poco de esto, de cómo se da esta preparación de los alumnos. Sí, de manera breve, una de las características de la formación de restauradores, quizá sobre todo en México, creo que en México tiene como un énfasis importante, es que a partir de los primeros semestres, en la ECRO es el caso del segundo semestre, los estudiantes se forman realizando proyectos sobre obra auténtica. Esto también hay que mencionarlo, es la responsabilidad de hacer práctica sobre obra auténtica obliga a que la formación de los restauradores sea muy cuidada, muy casi personalizada. Por lo general los grupos de estudiantes de restauración son grupos pequeños. O sea, no sé, las escuelas de restauración no suelen ser grandes o egresar masivamente números grandes de estudiantes, ingresar a números grandes de estudiantes, precisamente por eso, porque los profesores son responsables también o son corresponsables con los estudiantes de estos procesos de intervención, que deben de ser muy cuidadosos y muy vigilados. Entonces, los estudiantes a partir del segundo semestre empiezan a hacer proyectos de restauración, por ejemplo, con cerámica arqueológica. En tercer y cuarto semestre están haciendo proyectos de restauración en equipos para abordar problemáticas de pintura mural, y esto pues implica que salgan en ocasiones a prácticas de campo que pueden ser en Guadalajara o pueden ser también en otros sitios, ¿no? Y estas prácticas de campo, pues son un punto importante para echar a andar, pues, todos los conocimientos que han estado aprendiendo, pues, en sus distintas materias, ¿no? Una cosa es el trabajo en el taller dentro de la escuela y otra cosa es ya entrar un poco más a un contexto real, donde las condiciones son también diferentes, ¿no? Entonces, así van avanzando a lo largo de los semestres. Quinto y sexto, ellos trabajan con pintura de caballete. Séptimo es escultura policromada. En octavo es papel y documentos gráficos. Noveno, metales. Y en el 10º semestre tienen ellos la posibilidad de elegir de manera optativa un semestre o un material que haya sido de especial interés para ellos. Y hemos aprovechado este semestre para incentivar los intercambios académicos. Por ejemplo, un taller que la ECRO no tiene y que es muy buscado por los estudiantes es el de restauración de foto. Entonces, muchos de ellos, los que están interesados en foto, buscan programas fuera de la escuela, ya sea en la ENCRIM o incluso en otros países, para llevar también la experiencia de fotografía
de cara a una eventual especialización en un área, ¿no? Entonces es una panorámica breve de lo que es la formación en la práctica, en la ECRO al menos, ¿no? Uh-huh. Isabel, ¿qué materia impartes tú? Bueno, yo imparto las materias de seminario de tesis y metodología de la investigación. El año pasado también impartí el taller de escultura policromada y actualmente trabajo con la dirección general y la dirección académica en cuestiones de desarrollo institucional también. Uh-huh. Gracias. ¿Cuántos alumnos tiene ECRO? Tenemos, me voy a permitir, tengo esos datos muy a la mano, ¿eh? Sí. Tenemos 5 grupos y tenemos 91 alumnos en este momento. Es decir, que son grupos en promedio de poquito menos de 20 estudiantes. Tenemos un ingreso anual. En enero publicamos nosotros nuestra convocatoria y en agosto es el nuevo ingreso. Entonces ingresa un grupo de 25 estudiantes por año y nuestra población está por ahí entre 89 y 95 estudiantes, que es un poco de lo que hablaba hace un momento. Y ¿cuántas mujeres, cuántos hombres aproximadamente? no sé si quieren comentar a mis compañeros, es un tema bien interesante, ¿no? Porque es una constante en las distintas instituciones de restauración. Bueno, Álvaro es el que tiene los datos más a la mano, pero pues sí, yo creo que es una profesión donde ingresamos más mujeres que hombres, pero la ECRO fue un caso interesante porque, por ejemplo, cuando se crea la ECRO, las primeras generaciones son generaciones muy equilibradas, tenían casi el 50% de hombres y el 50% de mujeres, a diferencia del ENCRIM, cuando las mujeres eran el 80-90%. Actualmente sí ha ocurrido que han ingresado más mujeres, tal vez en un 60% de mujeres y un 40% de hombres, ¿no? Y es interesante la pregunta porque tal vez tenga que ver con cómo se percibe la profesión socialmente, ¿no? Si piensas que es una profesión dedicada al arte y que tiene que ver con pinturas, podrías relacionarlo con lo que socialmente se entiende como algo más femenino, ¿no? Y a veces para los varones representa pues cómo voy a mantener una familia, si es una profesión, digo, esto en el imaginario social, ¿no? Pero la verdad es que pues no es así, ¿no? Por un lado no es femenina en el sentido tradicional porque, bueno, si nos vieran en acción, cargamos cubetas de cal, armamos andamios, serruchamos, hacemos un trabajo realmente muy pesado. Y por otro lado, bueno, pues sí puedes vivir y mantener una familia siendo restaurador. Bien, pasemos al coloquio. El coloquio que llevaron a cabo hace un par de semanas, lecciones ante el tiempo, desafíos en la enseñanza de la conservación profesional. Estuve asomándome a algunas de las mesas, me pareció muy interesante ver a alumnos, profesores, restauradores ya en activo, conservadores ya en activo, de México y otros países, dialogando y haciendo como una reflexión de su quehacer, pero además con un tono de autocrítica. Yo me preguntaba, en estos 20 años, ¿qué cambió? Que ustedes ya están planteando una revisión curricular de la carrera, de la licenciatura. No sé quién quiera comentar. Isabel, puede. Sí, bueno, yo me animo.
Sí, efectivamente fue un coloquio muy interesante con mucha participación y mucha buena disposición por parte de docentes, estudiantes y mucha gente de fuera, de otras escuelas de restauración, etcétera. Realmente estuvimos sorprendidos por el impacto que tuvo y la cantidad de gente que nos siguió. Pero sobre todo, pues se discutieron muchas cosas muy interesantes sobre la formación actual de restauradores y creo que nos serán de gran utilidad porque justamente estamos empezando la revisión curricular en la ECRO, porque pues ya tiene 20 años el plan de estudio y a lo mejor puede parecer no tanto tiempo, pero la verdad es que el mundo cambia muy rápidamente. Yo siento que en las últimas décadas han sido vertiginosas en cuanto a cambios conceptuales, tecnológicos, científicos, nuestra manera de acercarnos al patrimonio, incluso legislativamente, ¿no? Los instrumentos que hay para la protección patrimonial, todo ha cambiado muy rápidamente, ¿no? Entonces, pues hemos estado discutiendo que a lo mejor, pues el plan que se diseñó hace, pues bueno, nosotros tenemos 20 años con ese plan, pero en realidad viene de mucho antes, ¿no? Entonces hay cosas que posiblemente ya no son pertinentes, pero para dar inicio a esa revisión curricular, pues justamente la doctora Adriana planteó este coloquio que a mí me pareció muy acertado porque pues justamente fue un espacio de reflexión muy, muy interesante y muy profundo, con puntos de vista externos también que siempre traen una mirada muy fresca. Entonces yo creo que va a ser de gran utilidad para la revisión curricular. Escuché decir, no podemos seguir atendiendo el patrimonio cultural bajo los mismos conceptos y métodos de trabajo. Adriana, ¿me podrías ampliar esta reflexión? Sí, bueno, desde el mismo concepto de patrimonio cultural ha habido cambios muy importantes y también en cuanto a la función que desempeña en la vida de las personas, ¿no? Entonces, por ejemplo, hace unos 20, 30 años nos preocupaba mucho la condición material del objeto, eliminar las causas del deterioro, presentar al objeto lo más completo posible en contextos controlados. Y la restauración en los últimos años se ha estado preocupando más por sus aspectos sociales y su función social, por ejemplo, dentro de las comunidades, incluso dentro de los museos, pues ya no se conciben como piezas puramente estéticas para contemplarse, sino que nos empezamos a hacer más preguntas acerca de toda la información que pueden tener esos objetos. También los métodos de trabajo en consecuencia han cambiado, ¿no? Porque si conceptualizamos diferente a los objetos, ya la disciplina, ya nuestro quehacer, los métodos de trabajo también son distintos. Entonces, bueno, creo que la restauración ahora es mucho más integral y se encuentra en un proceso en el cual es mucho más consciente de la transmisión de que los mensajes no son únicos, sino que los mensajes del patrimonio hacia la gente son múltiples, ¿no? Tenemos aspectos históricos, estéticos, la parte de la materialidad, pero bueno, también hay objetos simbólicos o que tienen connotaciones políticas fuertes. Entonces, creo que la restauración ha logrado incorporar una mayor cantidad de dimensiones y que tenemos que desarrollar métodos de trabajo encaminados a la comprensión de todas estas dimensiones del patrimonio. Sí. Isabel, te escuché decir, se observan carencias en la práctica profesional. No todos podemos hacer de todo. Que los estudiantes se hagan responsables de su preparación. Aprender a aprender. ¿Me ayudarías a darle contexto a esto que entresaqué de tu participación en el coloquio?
Ok, muchas gracias. Sí, pues una de las reflexiones yo creo que se nos quedó mucho es que pues los alumnos tienen que ser responsables de su propio aprendizaje. Ya no tenemos que estarles, obviamente los maestros, ¿no? Son la guía, son quienes tienen más conocimiento, más experiencia y van a estar guiando a los alumnos, ¿no? Pero necesitamos una pedagogía diferente en la que los alumnos pues cambien un poco su percepción de su propio aprendizaje, ¿no? Y ellos pues se hagan dueños de su propio aprendizaje. Y en ese sentido creo que es lo más valioso que les podemos dejar porque pues el aprendizaje nunca termina, ¿no? Si les damos la idea de que van a salir perfectamente formados a los 5 años, pues ese es un error, esa es una falacia, ¿no? Y vamos a hacer que no estén dispuestos y abiertos al aprendizaje. Lo que necesitamos es, pues, decirles a los alumnos que siempre hay que mantener una mente abierta, como una mente de principiantes, ¿no? Pues, para seguir siendo receptivos al crecimiento profesional. Y en cuanto a las carencias de la práctica profesional de la restauración. Bueno, no recuerdo exactamente en qué contexto lo dije, pero bueno, siempre hay carencias, ¿no? Yo creo que siempre hay áreas de oportunidad para mejorar. Em, yo creo que, bueno, concretamente la restauración en México ha crecido muchísimo, ha madurado mucho en las últimas décadas. Ciertamente hay algunas cuestiones que se pueden mejorar, quizás el trabajo interdisciplinario, quizás una mejor forma de integrar teoría con práctica, o ciencias sociales y humanas con ciencias experimentales, hacerlo todo más integral, ¿no? Quizás también una actitud más empática hacia los actores sociales, hacia las comunidades, pero hay muchos avances, o sea, definitivamente ha habido mucho crecimiento. Sí, me voy a permitir, antes de darle la palabra a Álvaro, que creo que quiere agregar algo más, leer algo que me llamó mucho la atención y que me gustó y que quizá es el contexto de esto que te preguntaba, Isabel. Decía, restaurar la materia no es suficiente para conservar, es entender el uso, el desuso y los agentes sociales que interactúan con los objetos. Necesitamos restauradores, negociadores, mediadores, activistas, defensores, además de técnicos científicos al servicio del patrimonio. Esto lo entiendo en el contexto que estamos viviendo, en el contexto social que estamos viviendo y en las nuevas demandas sociales, frente a una sociedad cada vez más demandante, más exigente, que se está relacionando de otras maneras con lo que se llama patrimonio. Yo siempre utilizo más lo de bienes culturales que en lugar de patrimonio, pero esa es otra discusión. No sé, Álvaro, si quieres agregar algo respecto a esto, sobre todo en este escenario de revisión curricular, yo preguntaría hacia dónde. Es un tema muy, muy interesante porque la disciplina de la restauración, o sea, es una actividad profesional que tiene como muchos perfiles, tiene muchos ámbitos de desarrollo profesional. Por ejemplo, muchos de nuestros egresados salen y montan sus despachos de restauración, han fundado empresas que están buscando y realizando proyectos, pero también tenemos profesionales que han egresado y se han dedicado al ámbito académico, al formativo, se han desarrollado en laboratorios, por ejemplo. Hay restauradores que trabajan en museos, hay gente que se dedica al archivo. Entonces, todos estos ámbitos de desarrollo profesional les exige a ellos una serie de habilidades específicas, además de las que adquieren durante la licenciatura. Y en el contacto con los egresados, sí tenemos este intercambio
Por ejemplo, ahí de pronto comentarios, es que nos faltó llevar una materia de legislación aplicada a tales ámbitos, o nos faltó una materia de este tipo, ¿no? Y quizá abonando un poco al comentario que hacía Isabel, ¿no? O sea, el reto es elegir, o sea, cuál es el ámbito común para un restaurador a nivel licenciatura, pero de acuerdo al perfil de cada uno, o sea, también ellos tendrán que buscar las herramientas para ir diseñando este perfil propio, ¿no? Esto pensando en su desarrollo profesional después de la licenciatura, pero también en habilidades que ellos tienen incluso antes de ingresar. Hemos tenido perfiles interesantísimos de ingreso, por ejemplo, chicos que tienen una licenciatura en química y luego estudian restauración. Y ese perfil realmente es muy valioso, es muy interesante. El conocimiento que tienen de la materia, de los procesos de deterioro, o sea, les da unas características interesantísimas. Tenemos historiadores que estudian, que entran a restauración como segunda licenciatura. Entonces, este diseño y esta multiplicidad de ámbitos de desarrollo profesional es algo que debemos considerar al momento, pues, de hacer esta revisión, ¿no? No podemos seguir agregándole materias y materias para tener después una licenciatura de, no sé, 11, 12 años. Eso, pues, no puede ser de esa manera, ¿no? Entonces, el reto es precisamente eso, ¿no? Seleccionar cuál es la parte medular en la formación, pero que les permita a los estudiantes también una parte en el diseño de su propio perfil. Será un proceso largo esta revisión. Y sobre todo muy interesante. Creo que el largo, no sé, llevará a lo mejor unos meses, incluso quizá un año. La verdad es que no lo tengo muy claro, pero creo que va a ser interesante y que es un proceso en el que tienen que participar los egresados, los estudiantes, los profesores, por supuesto, deben de tener también un papel fundamental en el diseño de esta nueva currícula, ¿no? Adriana, ¿te gustaría agregar algo? Sí, bueno, dentro de lo que comentábamos con Isabel sobre las carencias, por ejemplo, en el coloquio tocamos una mesa de gestión y emprendedurismo, porque sí, esa efectivamente ha sido una carencia que tiene que ver con el origen de nuestro plan de estudios, y el origen de nuestro plan de estudios es la ENCRIM y es el INA. Entonces, en aquellos años el plan de estudios estaba enfocado a la formación de recursos humanos para integrarse a los cuerpos académicos del propio instituto, y cumplían con esa función, pero ahora muchos de nuestros egresados no van a tener una plaza en el INA, no van a incorporarse a estos esquemas de gobierno, sino que van a tener que ser gestores de su propio trabajo. Entonces ahí es donde hemos detectado que nos falta una mayor formación para que los chicos adquieran algunas capacidades y habilidades para poderse integrar a la iniciativa privada o poner sus propios talleres o sus propias consultorías, y tengan las herramientas para hacerlo, ¿no? Cuestiones de procuración de fondos, ahora que pues los presupuestos no van a abundar. Y bueno, son este tipo de cosas las que hemos visto como necesarias de incorporar, y por eso en el coloquio tuvimos una mesa que tenía que ver con eso. Me gustaría mucho saber la opinión de Isabel, porque ella es emprendedora, ¿no? Que, bueno, en estos tiempos todavía es más difícil, y también porque en el ámbito de la restauración y la conservación del patrimonio, bueno, pues hay muchos candados, ¿no? Es muy complicado porque hay un control del Estado sobre estos bienes patrimoniales. Entonces, poder hacer un proyecto no es fácil, ¿no? Entonces, no sé, Isabel, si me pudieras ayudar a poco a ampliar
este panorama del mercado laboral, por decir de alguna manera, de los restauradores y conservadores. ¿Qué tan difícil es? ¿Hay opciones? Uno diría o pensaría que hay mucho trabajo, ¿no? Sí, definitivamente hay mucho trabajo en el sentido de que nuestro patrimonio cultural es muy vasto y está muy deteriorado, pero eso no necesariamente implica que sea fácil conseguir oportunidades laborales para los chicos, ¿no? Entonces, pues es difícil el panorama laboral porque sí, las plazas institucionales que hace unas décadas era muy fácil conseguirlas, como menciona la doctora Adriana, ahora pues realmente es muy difícil, es prácticamente imposible. Entonces, pues los recién egresados se enfrentan a pues un mercado laboral difícil, sí, yo reconozco, pero también con mayores oportunidades, porque también se ha abierto mucho, ha aumentado mucho el reconocimiento de lo que es la restauración, se conoce más y se reconoce a la conservación y a la restauración. Entonces se buscan perfiles de restauradores para distintos puestos, ¿no? Para, no sé, museos, galerías, cosas que a lo mejor antes pues se ponía a cualquier persona, a lo mejor ahora ya están buscando personas pues que tengan una mayor preparación, un mayor conocimiento técnico y obviamente siempre están las oportunidades pues para emprender, ¿no? Que sí es muy difícil y como comenta Adriana, también es yo creo, oportunidad de mejora en los planes curriculares y algo que sí definitivamente se tiene que atender porque los chicos tienen que salir con esas herramientas para poder emprender y poder pues bajar recursos del gobierno y saber cómo tramitar proyectos, ¿no? ¿Quiénes son cuáles son las instituciones encargadas, responsables y que tienen eh, pues la responsabilidad del patrimonio cultural, ¿no? Bien, voy a interrumpir un poco las preguntas porque quisiera leerles algunos saludos que están haciendo nuestros amigos que siguen esta conversación. Patricia Fernández les saluda desde San Francisco, dice felicidades por el programa. Ella misma dice cómo les va a afectar la disolución de ciertos fideicomisos. No sé si quieran hacer algún comentario al respecto. Yo creo que se refiere a los fideicomisos que existían y que daban recursos para proyectos de Lina, pero esto se sale un poco del tema de la escuela, ¿no? Pero si alguien quiere hacer un comentario, adelante. No, justo lo que tú estás comentando. Directamente a la escuela no nos afecta porque no obtenemos financiamientos por medio de ningún fideicomiso. Sí, el Instituto Nacional de Antropología e Historia contaba con uno y bueno, ahí sí iba a haber algunas afectaciones, pero yo no estoy muy empapada en el tema del fideicomiso en el INA, pero concretamente a la ECRO no es nuestra forma de financiamiento. Dice Leticia Ramos Castanedo, dice la Escuela Estatal de Conservación y Restauración, Refugio Reyes, saluda con afecto, especialmente al maestro Álvaro Zárate. Felicidades por el 20º aniversario de la ECRO. R con R dice saludos, estimados Adriana y Álvaro, larga vida a la ECRO. Nora Ramos Ponce dice muy interesante, felicidades. Patricia Fernández vuelve a los temas de cómo afecta o afectará la construcción del Tren Maya, los bienes patrimoniales y el trabajo de los restauradores. Aprovecharía esta pregunta de Patricia Fernández para recordar algo que se dijo en el coloquio con respecto a la importancia de que el restaurador esté muy bien preparado, que tenga una preparación sólida para poder incidir en las políticas públicas. Si alguien quiere comentar algo al respecto.
Álvaro, te veo con ganas de hablar del tema. Bueno, sí, una de las de los propósitos para poder posicionar a la disciplina de la restauración, incluso socialmente, es poder llevar los conceptos generales, las ideas generales de la restauración, a convertirlas en políticas públicas, pero también en programas ejecutivos de gobierno, ¿no? Es algo que hemos discutido, o sea, en distintas ocasiones y bueno, también algunos egresados van también desarrollando sus perfiles profesionales hacia ese ámbito, ¿no? Algunos de nuestros egresados están tomando puestos directivos, puestos en toma de decisiones en algunos ámbitos importantes, ¿no? Y eso, bueno, va a favorecer eventualmente al reconocimiento de la disciplina, pero también a la conservación del patrimonio cultural, ¿no? O sea, pensamos que es una de las aspiraciones de cualquier disciplina, ¿no? Que no sea, no trabajar solamente en el ámbito propio de nuestra materia, sino llevarlo a un nivel de política pública, ¿no? ¿Alguien más quiere comentar algo? Bueno, voy a otra pregunta. Juan Armando Herrera Marmolejo dice, ¿qué relación y colaboración existe o debe existir entre el restaurador y el arqueólogo? Y yo aprovecho también para decir que siempre se celebra mucho un hallazgo y se le da mucha difusión al arqueólogo que hizo ese hallazgo, pero al que restaura las piezas y a veces las reconstruye porque son encontradas en cachitos, se le da muy poco crédito, ¿no? Entonces, bueno, si quieren comentar algo sobre esto, porque también la restauración en relación a la arqueología o al patrimonio colonial, pues es lo que más se conoce, pero hay muchos otros ámbitos de trabajo para los restauradores. Creo que Isabel puede contestar esto en la parte de arqueología, puesto que es su materia. Pues sí, en realidad la restauración trabaja de forma muy cercana con la arqueología. En ocasiones debería de trabajar todavía de forma más cercana, pero sí hay una relación en realidad muy estrecha. Y también como la restauración surgió dentro del Instituto Nacional de Antropología e Historia, donde se forman y donde ejercen los arqueólogos, pues siempre ha habido mucha cercanía. Sin embargo, sí, efectivamente los restauradores estamos muchas veces tras bambalinas, como que no se percibe mucho el trabajo. Lo ideal es que en las excavaciones arqueológicas, sobre todo en las zonas donde se espera extraer material, por ejemplo, delicado, material orgánico o material húmedo, lo ideal es que esté un restaurador ahí mismo en campo, trabajando de manera muy cercana con los restauradores. La realidad es que muchas veces el trabajo se hace exclusivamente por los arqueólogos y posteriormente se llevan los artefactos pues al taller de conservación, ¿no? Pero lo ideal es que pues trabajaran de manera más cercana. Muchas gracias, Isabel. Seguimos con los comentarios y preguntas. Eliane Elizabeth Orozco dice, gracias a todos los profesores, un gran abrazo. Me gusta mucho la idea de que a las nuevas generaciones les den las bases para generar su propio recurso y puedan abrir talleres. ¿Algún comentario? ¿No? No, bueno, un saludo. Eliane es egresada de Necro y precisamente ella trabaja por su cuenta y bueno, ella ha sido muy exitosa en sus proyectos. Siameses Company Lara Guerrero, una pareja de artistas plásticos, dice, la vastedad de la riqueza patrimonial mexicana demanda para su conservación de un constante y creciente apoyo del que se carece.
Bajo la pandemia, la situación se agrava y agenciar recursos se torna más difícil. ¿Cómo piensan los participantes que se puede enfrentar esta situación y crear una conciencia entre la gente de la importancia de tener una política pública de inversión económica importante en esa área? Bueno, por ejemplo, en el caso de la escuela, lo que precisamente estamos padeciendo como todos los proyectos de cultura y bueno, en estas condiciones de pandemia, pues que los presupuestos se están viendo muy afectados. Hemos visto la necesidad de generar esquemas para captar ingresos propios y ahora precisamente estamos trabajando un esquema en el que estamos planteando ampliar nuestra oferta académica. ¿A qué me refiero? Nosotros actualmente impartimos la licenciatura en restauración de bienes muebles, que es una licenciatura presencial muy bien consolidada, con su plan de estudios y su próxima revisión curricular, pero también hemos detectado que hay mucha necesidad, por ejemplo, de asesorar a los municipios en cuestiones de cómo cuidar sus archivos, cómo cuidar las piezas que están en sus iglesias. También hay una sed de conocimiento en temas de, por ejemplo, historia del arte o museología. Entonces, nosotros estamos planteando que una forma como podemos enfrentar la falta de presupuestos gubernamentales es generando estos esquemas de formación extracurricular, digamos, en el que además podemos llegarle a una mayor cantidad de público. La formación de la licenciatura es especializada, pero a través de estos esquemas vamos a poder llegar a mucho más público y atender necesidades sobre conservación del patrimonio muy diversas. Y justamente ahora, a propósito de la pandemia, que todos nos subimos a las plataformas virtuales, creo que esta va a ser una gran herramienta que nos va a ayudar precisamente a poder poner esto en práctica. Justamente con Isabel estábamos hace poco trabajando un esquema de este tipo para ver si lo llevamos a cabo, porque sí, el presupuesto es un hecho que no va a alcanzar, pero sí hay mucha necesidad y mucha sed de conocimiento en la sociedad por conocer más. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario? ¿Agregar? Bueno, dentro de esta preocupación por la vastedad del patrimonio, de los bienes culturales y la necesidad de atender antes de que se pierdan, me llamó mucho la atención una reflexión de David Cohen en el coloquio, que decía que habría que dejar de pensar en los objetos para pensar en cómo enfrentar los riesgos. Y él proponía una restauración con el enfoque de riesgos. Me gustaría conocer su opinión al respecto y si pueden ampliar qué es esto del enfoque de riesgos en restauración y conservación. Sí, bueno, a ver. Sí, la participación de David Cohen fue muy bien recibida, es una persona con mucha trayectoria y fue muy interesante su ponencia. Lo que él enfatizó más que nada es abordar al patrimonio cultural justamente con un enfoque de visión, con una visión preventiva y con un enfoque de riesgos. Esto quiere decir no, bueno, aunque él mismo lo reconoció que no necesariamente se debe de dejar de hacer restauración como tal, o sea, intervenir los objetos, pero sí priorizar los enfoques preventivos. ¿Qué quiere decir eso? Pues más bien, más que
curar o restaurar a los objetos, prevenir su deterioro, ¿no? Entonces se trabaja más, por ejemplo, con control de condiciones medioambientales, con cuestiones de cómo prevenir vandalismo, robos, siniestros, etcétera, y también preparar respuestas ante desastres, ¿no? Porque de esa manera se optimizan mucho los recursos, o sea, teniendo un patrimonio cultural tan vasto y recursos económicos tan limitados, la única manera de abordarlo es tener ese enfoque, ¿no? Porque de esa manera pocos recursos llegan mucho más. ¿Alguien más quiere ampliar la reflexión? Creo que fue también la maestra Talía Velasco en el coloquio quien marcaba esta necesidad de ir de lo micro a lo macro. Ella decía, tenemos que dejar de pensar en los objetos para pensar en las colecciones, incluso en las regiones, ¿no? O sea, que tener como una visión mucho más integral de lo patrimonial, pues, ¿no? Entonces creo que es una tendencia que se está desarrollando en muchos espacios y que va muy de la mano a estudiar más, a entender más, a optimizar los recursos y cada vez tratar de intervenir o restaurar directamente menos, ¿no? Sería como una de las tendencias y bueno, también una de las ideas transversales que se deben de tener en cuenta para la revisión curricular, ¿no? Considero. Pues estamos llegando casi al final de la conversación, son las 9:15 de la noche, llevamos 1 hora 15 minutos y eh, hay una frase que me gustaría comentar, que escuché en repetidas ocasiones en el coloquio y ojalá ustedes pudieran argumentar qué sostiene esta reflexión. Dice, restaurar patrimonio es restaurar sociedades. Sí, bueno, tiene que ver con lo que hemos estado comentando y que es muy importante de puntualizar. El restaurador al final no trabaja para los objetos, trabaja para las personas. Creo que en esta frase se puede resumir un poco eso. Por lo que nos importan los objetos es porque significan algo para las comunidades que los han creado, que los han adoptado, que los custodian o que los detentan. Entonces es ahora como pues muy importante tener como presente esta acepción de que la importancia del patrimonio es social. No tiene ningún sentido tener museos llenos de objetos bien conservados si no hay personas que los están visitando, consumiendo, se están preguntando o están interactuando con ellos, no tiene ningún sentido, ¿no? Entonces siempre lo importante es poner por delante a las personas antes que los objetos, aunque claro, el objeto es el vehículo para llegar a las personas, ¿no? Claro. Álvaro. Bueno, iría en el mismo sentido, sí, creo que hay más posibilidades de llegar a una intervención o una restauración que sea adecuada, que sea apreciada, si se hace un trabajo directo con la comunidad, si se hacen consultas, si se hace un diálogo horizontal con las personas que, por ejemplo, hablando del patrimonio religioso, cuáles son sus expectativas, cuáles son sus intereses, cuáles son los usos que se le da a una imagen. Yo me imagino, quiero pensar que hemos ya abandonado, se ha abandonado una postura en la que el restaurador se instauraba como una autoridad por su conocimiento técnico y que hay una tendencia o que ahora los restauradores
ponen ese conocimiento técnico en un diálogo con las comunidades y con las personas con las que trabaja y a las que se debe, en una vocación, creo que decididamente de servicio. Yo creo que sí hay o sea, una parte de mística en el tema de la restauración, en la disciplina de la restauración, y es a través de este diálogo y de este conocimiento como se puede llegar a hacer algo que sea que tenga mayores márgenes de éxito, ¿no? Y que sea bien valorado y que permita la recuperación y revaloración de los objetos. Pero iría muy de la mano de lo que estamos comentando, y creo que es una frase que engloba mucho una visión muy, muy actual de la restauración, claro. Isabel, ¿quieres comentar algo? Sí, bueno, en el mismo sentido, yo diría que la restauración es importante en la medida en que mejora la vida de las personas en tanto que impactamos de manera positiva en la gente. Y sí, en primer lugar, el patrimonio cultural no es que sea relevante por sí mismo, sino que es relevante pues porque da sentido de comunidad, de pertenencia, no sé, genera una serie de fenómenos sociales, de cohesión social, que eso es finalmente lo relevante, ¿no? Todos los significados, los valores que se le ascriben al patrimonio cultural. Entonces, cuando nosotros trabajamos en su conservación, pues estamos revalorando el patrimonio, estamos reforzando esos vínculos sociales, esa cohesión social, esas identidades sociales, ¿no? Uh-huh. Y en estos momentos de polarización social en que el patrimonio de pronto queda en medio entre demandas sociales de grupos y la autoridad o el gobierno, ¿qué hacer? ¿Cómo lo ven ustedes como restauradores? Estas agresiones, bueno, hay quienes las consideran agresiones, ¿no? Otros plantean que es una forma distinta de entender el patrimonio, de relacionarse con él, ¿no? Ya el concepto de este patrimonio sacrosanto y tocable, al parecer ya no existe. Entonces, ¿ustedes cómo ven estos cambios, esto que está sucediendo justamente cuando el patrimonio se convierte pues en un medio de presión de alguna manera para obtener ciertas demandas sociales? Bueno, también estábamos conversando en el coloquio y derivado del coloquio que no podemos perder de vista que el patrimonio también es un campo de disputa social y hay que aceptarlo como tal porque lo es y ahora lo está haciendo de manera mucho más evidente, ¿no? Porque se están cuestionando los símbolos nacionales, por ejemplo, de los estados nacionales, se están cuestionando en algunos lugares, por ejemplo, de Estados Unidos, se han derrumbado esculturas por ser de personajes que estuvieron apoyando el racismo, la esclavitud. Entonces, bueno, esto es de alguna manera, pues, sí, normal, por decirlo de alguna manera, porque el patrimonio cultural, al tener una serie de valores y tener y ser un campo de lo simbólico, siempre hay una disputa, ¿no? A lo mejor por muchos años nadie lo cuestiona, pero llegan momentos sociales de crisis en los que a través de los monumentos o del patrimonio cultural se está cuestionando al poder mismo o a las estructuras socialmente aceptadas por mucho tiempo. Entonces es innegable que el patrimonio constituye este campo de disputa y claro, hay que analizarlo, canalizarlo y entenderlo también, porque efectivamente en estos últimos tiempos ha sido muy, muy polémico, pero el patrimonio pues también es un campo para la expresión social, más allá de que nos guste o no, es un campo de denuncia y en este momento muy claro.
¿Cuáles dirían que son los problemas más graves que afectan al patrimonio cultural, a los bienes culturales hoy en día? Y lo pregunto porque finalmente ese es el escenario al que van a enfrentarse los estudiantes, los egresados de ECRO. Muy buena pregunta, yo estaba pensando que contestar, pero sí, efectivamente hay muchos problemas muy fuertes que afectan al patrimonio y impactan en su conservación. Eh, yo creo que quizás el principal es como justamente la falta de una visión preventiva y la gestión de riesgos. Eso creo que también en Latinoamérica nos falla mucho, no solo en el ámbito del patrimonio cultural, sino en general en todos sentidos. Creo que tenemos que ponernos más las pilas a trabajar en ese sentido y planear más y trabajar hacia prepararnos sobre lo que puede pasar, ¿no? En otros países, en otras zonas geográficas, la verdad están mejor preparados para las contingencias y creo que a nosotros nos falla mucho. Entonces, por ejemplo, es el caso donde en comunidades a veces se roban a bienes pues dentro de las iglesias y ni siquiera los pueden reportar porque no hay inventarios, ¿no? Entonces, ese tipo de acciones, o sea, tener inventarios, tener personas bien definidas de quién va a resguardar, quién se va a hacer cargo de qué, etcétera, creo que podrían ayudar mucho a la conservación del patrimonio cultural. Pero además tenemos cambio climático, tenemos migraciones, tenemos inundaciones, tenemos temblores, es decir, es un campo pues muy complejo, ¿no? Bueno, yo quisiera añadir que también hay una cuestión de recursos, ¿no? De falta de financiamiento y ahora lo que está pasando con el Instituto Nacional de Antropología e Historia es muy evidente que de por sí el mandato que tiene el INAH es muy grande, su presupuesto de por sí no era tan grande y ahora con este recorte de verdad es una situación muy difícil es a la que se enfrenta el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Quizá tendríamos que pensar también en otras formas de financiamiento para el patrimonio, ¿no? No sé, el sector privado, el sector social, ¿no? Sí, yo también quiero comentarlo como un reto, quizá no en el sentido negativo, sino positivo, de los nuevos patrimonios, ¿sí? O nuevos objetos que se están incorporando a esta idea. Y bueno, hemos dicho lo patrimonial, ¿no? Que también es un término que está siendo cuestionado, ¿no? Que se incorporan a la herencia cultural, para llamarlo también de una manera distinta, como es el patrimonio tecnológico, el patrimonio industrial, el arte contemporáneo, y que en la formación actual, o sea, revisamos muchos objetos y técnicas de manufactura que en estos patrimonios ya no están presentes. Son materiales sintéticos que van a tener procesos de deterioro que apenas estamos empezando a estudiar y a entender. Digo, lo dije así como muy... Hay gente que ha trabajado mucho en ello, pero se están incorporando nuevos materiales, nuevos objetos que van a ser retos interesantes, ¿no? Hay colecciones de impresos en materiales que son muy frágiles al tiempo, a la oxidación. Entonces vienen retos también en términos materiales, pues muy interesantes, ¿no? Se abren también campos de estudio valiosos, ¿no? Entonces sí hay una serie de situaciones que pueden impactar negativamente, pero hay otras que también se plantean como retos interesantes, ¿no? para la disciplina. Claro. Pues no nos podemos despedir sin antes saber, Adriana, ¿cuáles consideras que han sido los logros en estos 20 años de existencia de la Escuela de Conservación y Restauración de Occidente
¿Y qué viene para ella? ¿O qué te gustaría que viniera para ella? Los logros de la escuela, yo creo que se pueden medir a través de sus egresados. Por ejemplo, nuestros egresados creo que han resultado muy exitosos en su inserción al mercado laboral, evidentemente por sus propios méritos y por la formación y el espíritu que los que se han formado en la ECRO. Muchísimos de nuestros egresados actualmente ocupan plazas en el INA, tienen sus propios talleres, están cursando posgrados o también son funcionarios, directores. Esto habla por sí mismo de que la escuela ha sido exitosa y yo creo que los logros se pueden medir en función de lo que están haciendo los egresados. También creo que la escuela logra cultivar un prestigio a nivel nacional e incluso internacional, porque por la propia estructura de la escuela hemos tenido la oportunidad de tener muchos convenios internacionales. Entonces, el coloquio, por ejemplo, que acaba de pasar, fue muestra de eso, cómo la ECRO logró una gran convocatoria a nivel nacional e internacional, donde pues los participantes de manera muy natural quisieron colaborar con nosotros. Entonces pienso que este prestigio bien ganado también es uno de los logros. Y lo que viene es precisamente seguir generando esquemas de cooperación y de financiamiento que nos permitan seguir sorteando las olas frente a un contexto, como tú mencionabas, María, muy complicado, económico, político, social, climático. Entonces, creo que ahí tendremos que sacar lo mejor de nuestra creatividad para adaptarnos y no establecer como estructuras rígidas, sino flexiblemente irnos metiendo en el entramado y seguir subsistiendo. La revisión curricular también creo que es uno de los grandes retos de la escuela y de lo más interesante, porque ahí se perfila un nuevo perfil de un restaurador pues más ad hoc a estos tiempos, ¿no? Creo que es lo que puedo comentar en este momento que viene. Álvaro, Isabel, ¿alguna reflexión con la que quieran despedirse de esta conversación? Bien, a mí me gustaría decir que la disciplina de la restauración es una disciplina que tiene muchos privilegios. Permite acercarse a comunidades, a personas, a objetos, a contextos que valen muchísimo la pena. Y me gustaría hacer una invitación al público en general, pero también a los estudiantes de bachillerato o estudiantes también de otros grados que puedan tener interés, que se acerquen a la escuela, que se acerquen a la disciplina y que la puedan ver como una oportunidad de formación profesional que les puede dar muchas satisfacciones, que puede ser realmente un parteaguas interesante, muy valioso en su vida y que vale la pena acercarse. Me gustaría extender esa invitación. En la escuela, ahorita por la contingencia hemos estado como muy limitados, pero tenemos una política de visitas guiadas, una política de puertas abiertas, buscando también este reconocimiento social, pero pienso que para muchos jóvenes puede ser una opción profesional en una disciplina que contrario a lo que, insisto, creo que puede ser un imaginario social, es una disciplina científica integral que implica el diálogo con muchas otras disciplinas científicas y que implica un conocimiento profundo, un bagaje cultural amplio y puede ser interesante para ellos. Entonces, me gustaría extender
esa invitación, que visiten nuestra página y estamos para atenderlos, ¿no? Y agradecerte, María Elena, la invitación, el espacio tan valioso que nos abres en Tierra de Necios y en Diálogos Sin Cubrebocas. Gracias. Isabel, ¿algún comentario para estos jóvenes que están egresando de ECRO y para los que están ingresando a la escuela? ¿Quieres comentar algo? Sí, bueno, agradezco nuevamente el espacio, ya que estamos cerrando la charla. Y bueno, aprovechando también el marco de los 20 años, pues felicitar a toda la comunidad de la ECRO y pues hacer un reconocimiento público a los estudiantes, a los maestros, a los egresados, que la verdad se están desempeñando de una forma muy exitosa. A veces contra viento y marea, ¿no? Han demostrado mucha competencia y sobre todo siempre muy buena disposición por salir adelante y por dar lo mejor que tienen ellos. Entonces, pues muchas felicidades. Yo soy egresada del ENTIM, pero tengo la camiseta de la ECRO bien puesta. Entonces, pues me da mucha alegría también celebrar estos 20 años de la ECRO. ¿Algo más? ¿Ningún comentario que se haya quedado por ahí? No, bueno, reiterar como estamos en pandemia, reiterar la invitación a que vean la página de la escuela, porque también una forma de conocer a la escuela es a través de sus proyectos. Hemos participado en muchísimos proyectos de patrimonio cultural a nivel nacional y también estos proyectos son un logro y hablan mucho de la escuela y del trabajo que ahí hacemos. ¿Quieres mencionar algunos de estos proyectos que han realizado? Bueno, tenemos muchísimos, por ejemplo, en cerámica arqueológica, el taller de cerámica se ha destacado por trabajar las colecciones de cerámica arqueológicas del occidente de México, de las culturas de la tumba de Tiro, junto con el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Por ejemplo, en el taller de papel, una de las colecciones muy importantes que se trabajaron fueron la mapoteca histórica de la Universidad de Guadalajara, también una parte del Fondo Cristero, que es una parte importante de la historia de Jalisco. A nivel de pintura mural, hemos trabajado pintura mural contemporánea, moderna y contemporánea, muy interesante, básicamente en Jalisco, la que está aquí en la ciudad, o también hemos tenido invitaciones a zonas arqueológicas como Calakmul, o hemos participado en templos como Santa María Acapulco en San Luis Potosí o en San Cristóbal de las Casas en Chiapas, un cementerio de escultura policromada en Tzintzuntzan, Michoacán, bueno, instrumentos musicales de Guanajuato, o sea, verdaderamente también creo que eso es algo importante de destacar de la escuela, que al mismo tiempo que formamos profesionales, damos un servicio al patrimonio cultural de la nación. Bien, pues muchísimas gracias, Adriana, Isabel, Álvaro, por haber aceptado la invitación a esta conversación que nos abre una ventana muy amplia para acercarnos a lo que es la Escuela de Conservación y Restauración de Occidente, la segunda escuela en importancia y también la segunda que ofrece la carrera de restauración, licenciatura en restauración de bienes muebles. Muchas gracias a todos los que estuvieron siguiendo esta conversación. Agradezco la generosidad de darnos su tiempo y bueno, no quiero despedir la transmisión sin antes agradecer a otros compañeros que están participando, pero que no se ven. Yo soy la cara visible, pero hay otros compañeros. Adolfo Martínez está en el apoyo técnico en esta transmisión, Miguel Ángel Ceballos en el diseño y difusión, y bueno, también la solidaridad de Juan Solís, Cristina Salmerón y muchos otros compañeros que se van integrando a los diferentes programas que preparamos para ustedes.
Y bueno, pues pedirles que sigan nuestras redes sociales y aquí los esperamos la próxima semana en otro diálogo sin cubrebocas. Gracias, buenas noches y cuídense todos. Muchas gracias, buenas noches. Muchas gracias.